Así es, queridos hermanos, como nos ha comentado nuestro hermano Jonathan, hemos estado preparando con mucha alegría este encuentro que hemos titulado Aproximación a Patris Corde con corazón de Padre, de la Carta Apostólica del Papa Francisco en el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Reunidos, pues, como familia carmelitana, deseamos reflexionar juntos acerca de la figura de nuestro Padre San José, quien representa tanto para nuestra orden y para todos los creyentes. Me voy a permitir leer unas palabras de nuestro Padre General Saverio Canistrá con relación a la importancia de San José dentro de nuestra orden y como patrono de nuestra orden. San José, dice, custodia el Carmelo no solo porque lo protege de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, sino porque lo mantiene firme en su identidad simple y profunda. Con su ser hombre justo, nos indica el camino a recorrer y la meta hacia la que dirigirnos. En este sentido, no cabe duda de que el culto a San José no es simplemente una devoción o una práctica pía, sino un programa de vida que es parte integrante del patrimonio carismático del Carmelo. Por tanto, hermanos, reunidos aquí como gran familia del Carmelo y también los que se han reunido como amigos del Carmelo, sugerimos que para este encuentro tengamos como objetivo provocar en cada uno de ustedes un acercamiento a leer y profundizar sobre la carta Patris Corde, con corazón de Padre, que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos ofrece para vivir este año de San José, cuando se cumplen 150 años de haber sido declarado patrono de la Iglesia Católica. ¿Cómo es esta carta? Pues les comparto que esta carta es hermosísima, es muy hermosa, es fácil de leer también, tiene un lenguaje muy sencillo, muy cuidado y muy claro. Así que de verdad los invito a aquellos que no se hayan acercado todavía a leer la carta, que se acerque, que se aproxime al texto, que puedan hacer una profundización y puedan tener también una experiencia con San José a partir de lo que el Santo Padre nos comparte. La propuesta, pues, para esta tarde de reflexión está distribuida en 5 momentos puntuales de la siguiente manera. Me voy a permitir compartir la pantalla para presentarles a ustedes cómo hemos planificado esta tarde. El primer momento será ¿cuándo y por qué? Los motivos históricos que dan origen a la carta. Sería más o menos la geografía literaria de la misma. En un segundo momento, compartiremos acerca de las iniciativas del Papa Francisco en el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia. El Papa nos regala, además del año de San José, la Carta Apostólica Patris Corde y además un decreto de indulgencia plenaria del que hablaremos más adelante. En el tercer momento, compartiremos, recordaremos qué es una carta apostólica y qué papel ejerce dentro de la Iglesia y dentro de los documentos pontificios. En un cuarto momento, comentaremos acerca de la estructura de la carta. Haremos un pequeño recorrido que nos va a servir a modo de GPS a quienes no se han acercado todavía a leer la carta, para recorrer un poco y conocer de qué se trata. Y para los que ya la han leído, ya se han podido aproximar al texto, para profundizar un poco en ella. Luego, compartiremos la puesta en común, que es el momento más importante, pienso yo, de este encuentro, en el que cada uno está invitado a compartir sus experiencias con San José y también sus impresiones de la carta del Papa Francisco.
Les comparto que en este cuarto punto de la estructura de la carta, el Santo Padre coloca el objetivo de la misma al final, en el epílogo, a modo de conclusión. Me voy a permitir colocarlo al inicio para que nos pueda dar una idea, nos pueda iluminar la intención que el Papa ha tenido a la hora de regalarnos la carta. Parece significativo, pues, recalcar que el Santo Padre aclara al inicio de la carta que lo que va a transmitir sobre San José son reflexiones personales de encuentro con esta figura extraordinaria. Y para nosotros, los carmelitas, eso es algo muy valioso e importante, pues la doctrina carismática de nuestros fundadores parte de ese mismo lugar, pues ellos no hablan de nada que no hayan experimentado, como testifica nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. No basta entonces con tener a San José una devoción superficial o a bobas, como diría Santa Teresa. Hace falta suscitar en cada uno de nosotros la capacidad de relacionarnos con Él, al punto de aprender a comprometernos en serio con nuestro comportamiento evangélico, aprendiendo de su ejemplo y llevándolo a la práctica en cada una de nuestras situaciones cotidianas. Por ejemplo, si rezo el rosario para aprender de Jesús y María, la idea sería aprender de ellos para ser más humilde, para ser más servicial, para ser más generoso. Igualmente, si hago una novena, por ejemplo, a San José, la hago porque quiero aprender de él, de su ejemplo. Quisiera aprender a ser más valiente, más obediente, a ser incondicional en el amor como lo fue él. El primer punto que vamos a, pues, a desarrollar en esta tarde de reflexión sería cuándo se realiza esta declaración y cuáles son los motivos históricos en donde se sitúa la carta. Pues bueno, les cuento que el 8 de diciembre de 1870, el Papa Pío IX proclamó a San José patrono de la Iglesia Universal. Un año antes del Concilio Vaticano I, indicó haber recibido más de 500 cartas de los obispos y fieles del mundo pidiéndole proclamar a San José como patrono de la Iglesia. Esta era una época difícil y las secuelas de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial afectaban a toda Europa Central, a Alemania, a Austria, a Hungría. Además, las revoluciones liberales de 1848, con sublevaciones en zonas de los estados pontificios, hacían estragos en toda Italia. Particularmente Austria quería invadir Roma y el Papa se veía muy presionado en ese momento, tuvo que hacer unas milicias para poder defender su integridad y la integridad de la Iglesia. Debido a esta presión y conmovido por las graves y luctuosas circunstancias en las que se encontraba una iglesia acosada por la hostilidad de los hombres, declaró públicamente este patronazgo de San José para nuestra Iglesia Católica, eligiendo a este glorioso santo esencialmente por dos razones. Primero, porque Dios lo eligió por custodio de sus tesoros más preciosos. Y así como protegió al niño Jesús y a la Virgen, también está llamado a proteger a la Iglesia Universal. En esta imagen que les presento, en esta pintura, se puede vislumbrar al Papa Pío IX aquí escondido detrás de una pared, con un grafiti de amenaza encima de él. Era una época de mucha persecución y viéndose desprotegido, pues clama justamente a San José y por eso lo nombra patrono de la Iglesia Universal. Aquí podemos ver los estados pontificios. Aquí está toda Italia.
luego pasamos ya al segundo momento de nuestro encuentro de esta tarde. Voy a mencionar las iniciativas que el Papa Francisco tuvo en este aniversario de la Declaración. En primer lugar, el Santo Padre ha proclamado el Año de San José. El Año de San José inicia desde el 8 de diciembre del año 2020, día exacto en que se cumplen 150 años de que fuera proclamado San José, patrono de la Iglesia, y termina el 8 de diciembre del año en curso del 2021. Además, el Papa ha publicado esta carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre. Y además de eso, ha publicado un decreto que establece una indulgencia plenaria especial para todos aquellos que celebren el aniversario en las ocasiones y modalidades indicadas por la Penitenciaría Apostólica. Dicho decreto expone: el objetivo de esta carta apostólica, pues, dice el Papa Francisco, es que crezca el amor a este gran santo para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución. Una de las grandes razones que le llevaron a publicar la carta apostólica es que la figura de San José es muy cercana a nuestra condición humana y señala que en esta época de pandemia nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, gente generalmente olvidada, que no aparece en portadas de diarios y revistas, médicos, enfermeros, enfermeras, encargados de reponer los productos de los supermercados, limpiadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, policías, voluntarios, sacerdotes y religiosas, y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. A quienes, por cierto, el Papa agradece expresamente en la carta. Pues, en este arduo contexto pandémico, en donde el Papa nos propone por medio de Patris Corde a prestar particular atención a la figura de San José. Él tuvo una gran manera, una mejor manera, una buena manera y específica de afrontar las dificultades, una forma resiliente de asumir la responsabilidad del encargo que Dios le hizo, del encargo que Dios tenía para él. Muy bien, pasamos entonces al tercer momento. ¿Qué es una carta apostólica? ¿Qué papel ejerce dentro de los documentos pontificios? Muy bien. Para expresar de manera más gráfica el propósito del Papa Francisco al regalarnos la carta apostólica con corazón de padre, podríamos enunciar la clasificación de estos documentos pontificios de acuerdo con su contenido. Lo podríamos dividir en tres grupos. El primer grupo, los documentos que están relacionados con el gobierno de la Iglesia. Los constituyen la Constitución Apostólica y el Motu Proprio. Son ambos normas legales. El segundo grupo serían los documentos pastorales o magisteriales. Son dos: la Carta Encíclica y la Exhortación Apostólica. De todos los documentos que nos ofrece el Papa Francisco, la Carta Encíclica es el documento más importante de todos. El tercer grupo son los documentos utilizados para distintas finalidades. Entre ellos se encuentran la bula papal y los breves, y la Carta Apostólica, que es la que nos está regalando el Papa Francisco en este año de San José. ¿Y qué es entonces una carta apostólica? ¿Qué papel ejerce?
Bueno, una carta apostólica es uno de los documentos pontificios que redacta el vicario de Cristo con una intención y un destinatario específicos. Normalmente van destinadas a aclarar cuestiones doctrinales en la Iglesia, pero también pueden usarse para otros asuntos importantes. Van dirigidas a destinatarios específicos o en casos particulares como este, a la Iglesia en general. Resulta importante entonces resaltar que el Papa ha dedicado esta carta apostólica a resaltar la importancia de la propia experiencia con relación a San José y puede ser también para nosotros una invitación a compartir nuestra experiencia de relación con él. El cuarto momento de este encuentro para reflexionar en torno a la figura de San José es la estructura de la carta. Como les mencionaba al inicio, el objetivo de la misma se encuentra al final de la carta. A modo pedagógico he querido traerlo al inicio para que nos pueda dar una luz de cuál es la intención que el Papa tiene al regalarnos la carta. Él nos dice, el objetivo de esta carta es que crezca el amor a este gran santo para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución. Mencionando además que compartir sus reflexiones personales sobre San José ha sido un deseo que ha crecido durante estos meses de pandemia. El primer punto, el prólogo. El Santo Padre inicia la carta diciendo, con corazón de padre, así José amó a Jesús. El Papa hace una breve introducción a la carta, donde describe la paternidad de San José con fundamentos bíblicos, a través de la evidencia de los evangelistas, que refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la providencia le confió. Además, enfatiza que San José ha tenido un papel central en la historia de la salvación, que han reconocido sus predecesores, tales como el Beato Pío IX, que lo declara pues patrono de la Iglesia Universal, Pío XII, que lo presenta como patrono de los trabajadores, y San Juan Pablo II, que lo presenta como custodio del Redentor. El Papa finaliza la introducción enfatizando que todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta, oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. El segundo punto de esta estructura es el desarrollo de la carta. Es importante, como les decía al comienzo, recalcar que la experiencia del Santo Padre es lo que destaca en el desarrollo de la carta. Él nos comparte sus reflexiones personales sobre la paternidad de San José, utilizando algunos calificativos para describir su ejercicio paternal. La idea de esta breve aproximación a la carta, hermanos, es permitir que cada uno de ustedes pueda acercarse al propio texto, por lo que en lugar de compartir acerca del contenido de cada uno de los puntos que el Papa desarrolla, me enfocaré en resaltar las preguntas que el mismo Santo Padre propone, implícita o explícitamente en cada uno de los ítems. Son 7 puntos. El primer punto que el Papa propone es José como Padre amado. El segundo punto, José como Padre en la ternura. El tercer punto, Padre en la obediencia. El cuarto punto, Padre en la acogida. El quinto punto, Padre en la valentía creativa. El sexto, Padre trabajador. Y el último, Padre en la sombra. Como les decía, solamente voy a resaltar las preguntas que el Santo Padre hace a partir de las afirmaciones que nos ofrece. Él dice,
La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la Encarnación, de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, quien lo tomó como abogado e intercesor, persuadía a otros para que también le fueran devotos. Delante de estas afirmaciones, pues, podríamos preguntarnos, ¿hago de mi vida un servicio para los demás? ¿Un servicio para otros? Y también, desde el testimonio de Santa Teresa, ¿cómo es mi amor, mi devoción a San José? El segundo punto es Padre en la ternura. En base a las aserciones que hace el Santo Padre, cuando dice, Jesús vio la ternura de Dios en José. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Luego, pues, de leer estas afirmaciones, nos podríamos preguntar, ¿ven los demás la ternura de Dios en nosotros? ¿He aprendido a aceptar mi debilidad y la de los otros con intensa ternura? El tercer punto, calificativo con el que el Santo Padre menciona la paternidad de San José, es Padre en la obediencia. Él dice, así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños. José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. Con la obediencia superó su drama y así la salvó de morir lapidada. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. Podríamos decir entonces, pues, que así como María recibió su anunciación a través del ángel, José recibió su anunciación de la misión que Dios le estaba encomendando a través de un ángel en sueños. Así que, así como María supo dar el sí, junto al sí de José, nació nuestro Redentor. Podría preguntarme entonces, ¿soy dócil para escuchar la voz de Dios en los otros? Ante los desafíos que Dios me propone en la vida, ¿me inclino más a decir sí o a decir no? El cuarto punto es Padre en la acogida. En base a estas afirmaciones del Santo Padre, donde dice, José acogió a María sin poner condiciones previas, confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. Muchas veces nos ocurre así, ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión, nos dice el Papa. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Me dejo entonces interrogar por este testimonio preguntándome, ¿pongo condiciones previas para acoger a otros? Ante las circunstancias incomprensibles de la vida, ¿soy capaz de confiar en Dios? El quinto punto es Padre de la valentía creativa. El Papa nos dice, José era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre.
El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló. Ante estas palabras del Papa Francisco me puedo volver a preguntar, cuando tengo un problema o una dificultad, ¿me rindo desde el principio o me las ingenio de alguna manera? ¿Busco ser creativo para resolverlo? Y también debemos preguntarnos, ¿estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia? ¿Qué significa custodiarlos? El sexto punto es Padre Trabajador. El Papa nos dice, San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan, que es fruto del propio trabajo, que se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas pues al servicio de la sociedad y de la comunión. Podría preguntarme entonces, ¿he descubierto la importancia y la necesidad del trabajo? ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno? Si se dan cuenta, la primera pregunta va en torno a la responsabilidad personal. He descubierto la importancia y la necesidad del trabajo, pero la segunda pregunta va más allá. Nos pregunta el Santo Padre, nos invita a preguntarnos, ¿pensamos solo en nosotros o también en que los demás tengan un trabajo digno? El séptimo punto es Padre en la sombra. El Papa nos recuerda que nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. José supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Otro punto muy importante que recalca el Santo Padre en este séptimo y último punto es la castidad. Él nos dice, José fue casto. La castidad está en ser libres del afán de poseer. Solo cuando un amor es casto es un verdadero amor. El amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso. El Santo Padre pues nos recuerda con esta afirmación que la castidad no es algo nada más para los religiosos o consagrados, es un compromiso para cada cristiano. La capacidad del amor que nos pide Jesús es una capacidad abierta, libre, que no posee al otro. Dios a través de Jesús nos muestra cómo lo hace por medio de nuestro Padre San José. José no quiso poseer a Jesús, lo dejó libre y por eso se cumplió la voluntad de Dios en él. Vale entonces la pregunta o las preguntas. ¿Es mi amor hacia los demás casto? Es decir, ¿los dejo libres? Y también me puedo preguntar, ¿he aprendido a descentrarme para poner a María y a Jesús en el centro de mi vida? Ya para cerrar, el Papa, a través del epílogo, nos dice, además de recordarnos el objetivo de la carta, que es que crezca el amor a este gran santo, también que imploremos su intercesión y que imitemos sus virtudes y su resolución, nos aclara que esto es lo que nos llevará a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad.
Para finalizar, nos introduce con San Agustín y como San Agustín con la pregunta: ¿no podrás tú lo que estos y estas? Invitándonos así a implorar a San José la gracia de las gracias, nuestra conversión, que no es más que intentar cambiar de dirección, direccionándonos hacia Dios. El Papa Francisco nos regala, pues, al final de su carta, una hermosa oración. Muy agradecidas por su atención. Quisiéramos ahora culminar con el quinto momento que propusimos al inicio, que sería el compartir la plenaria. Los invito a que pues en este momento puedan compartir sus impresiones de este abrebocas directamente y poder profundizar en él. ¿Qué les ha parecido? Si han tenido ustedes alguna experiencia particular con San José. Así que muy agradecida y pues abrimos los micrófonos para poder participar. Muchísimas gracias por la charla, hermana, muy buena. Dios la bendiga. Con ella y otra amiga más ha venido. Con su hija también está. Excelente charla, madre. Gracias por tu aporte. Muchísimas gracias, hermana. Muy hermosa toda la ponencia. Me queda más claro sobre el papel de San José y lo que nosotros como laicos debemos hacer. Mi primera comunión la realicé un día de San José, el 19 de marzo. Muchísimas gracias, hermana, por parte de aquí, de Gilberto y de Yuli, perteneciente a la parroquia San José Obrero. Muchísimas gracias. Buenas tardes, hermana. Desde Puerto Cabello, muy agradecido por la charla. Me llamó la atención este aspecto donde hablaba que nosotros no aprendemos a ser padres. Perdón, no nacimos como padres, sino que aprendemos a ser padres. Eso me lo comentó en una oportunidad una abuela. Y cuando usted lo decía hoy en la charla, pues me acordé mucho de ella. Ojalá muchos de nosotros los padres podamos tomar a San José como ejemplo de padre. Nosotros somos los únicos profesionales, papá y mamá, que no recibimos el título, sino que lo vamos estudiando en el camino. No somos padres perfectos, pero San José es nuestro mejor ejemplo. Muchas gracias, Dios les bendiga desde Puerto Cabello. Buenas tardes, mi nombre es María Ángela. Y bueno, particularmente a mí la parte que puedo compartir que más me gustó fue la que dice padre en la acogida. Y me pregunto, como dice ahí la pregunta, ¿pongo condiciones previas para acoger a otros, particularmente siendo migrante?
uno tiene siempre como el sentimiento de acoger al que necesita, ¿no? Yo estoy aquí en Lima y bueno, la verdad que el Señor me ha puesto a trabajar para los migrantes a través de la pastoral de migrantes aquí en Lima. Y bueno, de verdad que ha sido parte, pero esto de que San José, ante la circunstancia incomprensible de la vida, soy capaz de confiar en Dios. Bueno, sí, la verdad que en esta pandemia ha sido bien difícil toda esta situación, pero como San José, pues pedirle que me ayude siempre a poder confiar plenamente en Él. Gracias, hermana. Excelente presentación. Nuevamente desde acá, desde Carúpano, José Luis Ferrer. Creo que seríamos nosotros importantes multiplicadores de este trabajo tan sencillo y de una manera tan educativa que nos llegó. Y si era posible, porque la conexión estuvo bastante complicada y deficiente, que pudiéramos recibir esta información vía correo electrónico y que nos permitan utilizarla en multiplicar y difundir esta presentación que fue sencilla, excelente y bien educativa. Mil gracias y por permitirme estar con ustedes, escucharles y aprender muchísimo más de San José, que está por encima de todos. Un gran padre, como lo fue, protector de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, madre. Padre Gilberto, Padre Jonathan, Gilberto y Yule de aquí de la parroquia San José Obrero de Catia, gracias por este aliciente. Ya lo recibimos a través del correo, pero gracias por este momento. Saludos, Padre Jonathan, saludos, hermana Lismar. Muchas gracias, Lismar. Excelente ponencia. Gracias a todos, porque sé el esfuerzo que significa cada paso, cada momento para llegar a transmitirnos de una manera tan pedagógica toda su charla, hermana Lismar, y a todos los que hicieron posible este encuentro. Y particularmente me interpela la valentía creativa de San José, porque nos invita a que ante esta realidad particular que estamos viviendo, pues seamos valientes y creativos. Muy agradecida. Lismar, hermana Lismar, muchísimas gracias por tu conversación sobre San José, tu ponencia. Me encantó, sencilla, atractiva y que nos hizo reflexionar. No solamente llega el mensaje, sino que en la doctrina, sino que también esa doctrina nos toca. Destaco que me gustó mucho también la parte de la fidelidad creativa de este hombre, de la valentía creativa de José, en quien Dios Padre confía, y además le confía dos tesoros inmensos, de su hijo y a María. Gracias, saludos. Pues agradecerte, Lismar, tan bello trabajo, muy profundas las preguntas, para reflexionarlas, para revisarnos, y pues muchas gracias. Nos ha gustado muchísimo tu trabajo, tu labor. Y también a las hermanos, muchas gracias. Bien. Bueno, yo me llamo David. Yo estoy muy agradecido de poder siquiera escuchar un poco de esta experiencia. Yo soy, se puede decir, un niño que es nacido un poco de las Carmelitas allá en Caracas. Yo estoy muy agradecido, en verdad, de poder escucharlas. A Lismar, que ya he conocido desde que ella llegó al convento, me acuerdo muy bien, en verdad. Y en verdad, yo quiero saludar muchísimo a mis madrinas, a la hermana Teresa, a la hermana Keibé y a la hermana Ani, que en verdad Dios quiera que estén rezando por mí. Yo estoy aquí en Lima, en Perú, 8 años en el seminario, y por gracia de Dios, ¿no?
que así como se ha escuchado también en la exposición, que el mismo San José sea nuestro patrono, ¿no? Y es importante en verdad porque nos ha ayudado durante todo este tiempo en el seminario. Y te doy gracias por eso. Buenas tardes. Yo quiero participar en primer lugar. Ya las felicitaciones han sido abundantes, pero creo que sí merece muchas felicitaciones porque efectivamente la pedagogía, la didáctica que ha utilizado nos ha llevado directo al tema. Lamentablemente la señal ha sido muy mala. Apoyo lo que decía José Luis. Si es posible que puedan compartir el material para que nosotros podamos pues ser multiplicadores de esta enseñanza tan bella, tal vez no con esa pedagogía tan exacta que lo hizo la hermana, pero creo que sí nos podría ayudar para quienes trabajamos con jóvenes y quienes podamos nosotros en este momento hacerlo llegar. A mí en lo personal, las preguntas me han interpelado, y más que todo cuando se habla del padre trabajador, en donde menciona si hemos descubierto la importancia y la necesidad del trabajo. Ahora en plena pandemia, cuando muchos de nuestros hermanos se han quedado sin trabajo. Entonces dice, ¿cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos a que cada uno cuente con esa dignidad? Entonces realmente, como les repito, me ha interpelado, no solo esa, sino muchas otras de las preguntas que se hicieron. Pero, en fin, muchas gracias. Para mí ha sido una bendición de Dios participar en este conversatorio y felicitaciones, hermana. Lo ha hecho fantástico. No cabe duda que el Espíritu Santo la ha llevado para darnos esta enseñanza tan bella y tan puntual. Que tengan muy buena tarde. Saludos desde Guatemala. Buenas tardes. Les habla Rosemary de aquí de San Diego. Saludo a mis hermanas. Saludos, Ani, saludos, hermana. Bueno, hoy de verdad que Papá Dios me habló justamente cuando hablaba del condicionamiento. San José no condicionó al Señor. Hay circunstancias en la vida en que uno muchas veces se puede preguntar por qué. Y de verdad que me llegó al alma, porque fueron palabras muy certeras. Él sencillamente escuchó y sencillamente hizo lo que él le estaba transmitiendo y le estaba diciendo. Y lo otro en torno a la castidad. También me llegó. Sé que Dios hoy ha permitido que yo escuche esta charla. Ese es realmente el mensaje que me llegó muy en el fondo del alma. Y bueno, voy a ahondar un poquito San José. Nunca he sido ni devota, sencillamente lo tenía como San José, el esposo de la Virgen María, pero nunca me había detenido ni siquiera a escudriñar un poquitico sobre él. Es una tarea que tengo ahora. Gracias, mil bendiciones y que el Espíritu Santo les siga acompañando. Saludos al resto de las hermanas. Un abrazo inmenso. Buenas tardes a todos. A mí en lo personal me ha parecido sumamente interesante la videoconferencia. Felicidades a los organizadores, especialmente a quien estuvo al mando, ¿verdad? La hermana Lismar. Gracias de todo corazón por ese enlace que tuvimos a través de estos medios, ¿verdad? Yo les comento que mi madre era muy devota de San José. Yo de niña recuerdo mucho la devoción de ella. Y ahora de adulta, pues lo estoy redescubriendo. Les comento que hace algún tiempo leí el libro A la sombra del Padre. Muy bueno. Me abrió mucho los ojos sobre el papel fundamental de San José. Y de verdad que me llama mucho el papel de él en cuanto a la obediencia, que no puso ningún reparo, ¿verdad? En ser dócil y seguir las indicaciones de nuestro Señor para hacer siempre su voluntad, y le pido a Él que también me guíe para hacer su voluntad. Yo soy Carmelita Seglar y pertenezco pertenezco a Santa Teresa de Jesús, de aquí de Guatemala, y ha sido un verdadero deleite escuchar a la Madre, y de verdad felicitaciones a todos.
Gracias. Buenas tardes con todos. Les agradezco mucho por la invitación. Con los padres, con los sacerdotes, con las hermanas, madres carmelitas. Yo no las había conocido mucho, las estoy conociendo. La verdad, para mí este encuentro que hablan sobre San José es muy importante para mí porque estoy practicando yo sobre todo la obediencia. Y esto me ha llegado mucho, verle a San José tan obediente, tan casto y tan amoroso con la familia. Para mí es un grato para mí poderlas escuchar así en este son, por la invitación que nos dan. Yo soy de acá del Ecuador, de Loja. Muchos saludos por ustedes, por allá, con los sacerdotes, gracias por todo. Para mí este encuentro es muy especial porque la verdad, para mí, yo soy sierva de Jesús laica y esto me ha llenado mucho porque tengo que lidiar con muchos enfermitos. Tengo que, con los ancianitos sobre todo, y hay unos bien rebeldes que tengo que hacerle pues frente a esto para que ellos puedan captarla y acoger la palabra de Dios, acogerlo a San José, a la Virgen María, que nos ha dado tanto cariño, tanto amor, sobre todo por darnos al Hijo que nos amó tanto, que se entregó Él por por nosotros, para perdonarnos y sobre todo ese cariño que nos tiene, que nos tuvo a la humanidad, porque sin San José no estuviéramos con ese perdón que nos sale desde el fondo de nuestra alma, ¿no? Entonces, Él viene aquí prácticamente a ayudarnos a recibirlo a Jesús en el seno de su madre, a ser recibido en nuestros corazones, a ser carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre, por medio de la Eucaristía. Él nos enseña mucho a amarlo a Jesús, amar a María, amar nuestras vidas desde donde estamos, esa vocación que Él tuvo como padre, como hijo, como hermano, como amigo, nos lleva a un punto, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Gracias, es una bendición haberle escuchado, hermana. Sigan adelante, que la vida es alegre, contenta, que tenemos que, nosotros los católicos, ser contentos, felices, carita feliz. Entonces, ánimo, que sigan adelante. Los que recién están, pues adelante, no hay cabida para el diablo, sino seguir adelante, hermanas. A los sacerdotes también, que en este tiempo de pandemia, sobre todo, hemos perdido a muchos buenos sacerdotes, pero tenemos que estar aferrados a Dios y seguir adelante. Gracias con todos. Tardes, gracias por la invitación. No sé si me escuchan, porque no me veo en la cámara. Mi nombre es Ángel Chacón, estoy en México. Mis hermanas carmelitas, mi priora, las extraño mucho. Gracias por la información. Coincidencialmente que esto, a partir del año pasado, siempre estuve reflexionando acerca de San José y cuando monto el pesebre, etcétera, siempre pienso en él, en el sentido de que un hombre que Dios le dio, por lo menos, que nosotros nos podríamos imaginarnos que el tesoro más grande que ha tenido en la tierra, le pudieran dar un hombre espadachín, un hombre guerrero, un hombre protector grande,
simplemente fue un hombre humilde y fue el mundo de los más protectores que Dios le dio. También me extraña también que siempre me hacía reflexión, ¿por qué a pesar de todo que Dios, por lo menos se le aparecieron los ángeles a María, cuando la anunciación, cuando el nacimiento de Jesús, ¿por qué no le apareció un ángel a él personalmente? Pese que se le apareció en sueño, él fue muy obediente, y eso es importante, y fue responsable y entregó toda su vida, todo su amor y su protección para darle su esfuerzo, alimento, enseñanza, todas las cosas imaginables que que uno puede pensar. Y nunca fue él como habló la condición. Como no dice el venezolano, dice, bueno, yo te voy a guardar este gran tesoro, ¿cuánto hay para eso? Como dirían muchos venezolanos, pero no es así. Él simplemente no tuvo condición, ni simplemente le dedicó su amor y su protección para el tesoro más grande que ha tenido la tierra. Bueno, y entre todos, bueno, felicidades a todos los organizadores y les deseo un excelente año. Cuídense mucho. De aquí, Ángel Chacón desde México. Hasta luego. Hola, yo soy Geisa Villalón, de Barquisimeto. Pertenezco a la comunidad de Maús, desde el Carmelo. Y bueno, súper agradecida también con la oportunidad. Siento que fue un privilegio entrar en los 100. Muchos de mi comunidad estaban muy tristes porque no pudieron estar. Y bueno, gracias por enviar también el enlace de YouTube para que lo pudieran ver por ahí. Y bueno, súper nutritivo como todo lo que recibimos del Carmelo y muy agradecida de verdad, solo para saludar y agradecer y saludar a todos los que se conectan de todos los lugares del mundo. Muy hermosa la experiencia de escuchar gente de todas partes. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iraima Josefina. Hace 4 años dejé la iglesia, me vine de la iglesia y bueno, me consigo mi catequista y le digo que bueno, que le he pedido a Carmen, una hermana que murió de las comunidades, y cónchale, que me cuesta ir a la iglesia, que me ha costado ir a la iglesia. Entonces me dice, ¿por qué no le pides a San José? San José, sí, mira, tenemos esta, y me dijo hablar de San José. A partir de ahí comencé a pedirle a San José que me ayudara a volver a la iglesia, que concha, a mí tanto que me gustaba la iglesia, ahora me costaba muchísimo. Bueno, un día me voy a la iglesia y me consigo a San José allá en Catedral de San José de aquí de Puerto Cabello. Y digo a limpiarle el polvo y esto y acariciarlo. A partir de ahí me quedé en la iglesia totalmente. Y bueno, para mí ha sido un privilegio esto de San José porque, bueno, es mi patrono, soy Josefina, estoy orgullosísima. Y también mi familia hay muchos José y Josefina. Y agradecida con Dios sobre todo por este año de San José que me ha dado y que bueno, poco a poco he estado conociendo y viendo todos los méritos. Y justamente escuchaba en estos días que de San José que aparecen 10 José en la Biblia. Y yo decía, uno decía que hay un José que reúne, hay un José que es músico. Y yo iba viendo esas cualidades, iba viendo mi familia y digo, este lo tiene mi hermano, este lo tiene mi sobrino. Y bueno, orgullosa de este año de San José, de la familia que nos ha reunido y nos sigue reuniendo, escuchando temas y analizando y viendo todas estas facultades que tiene San José. Muchas gracias y que Dios les bendiga y les pague por estas charlas que han dado.